Moscú y Washington mantienen posturas diametralmente opuestas, pero esto no debe ser motivo para no hablar de ello. Subrayaron desde Rusia. Diplomáticos de ambos países sostendrán un encuentro el 19 de marzo en Roma. Rusia y Estados Unidos celebrarán consultas sobre la situación en Venezuela el próximo día 19 en Roma, confirmó este domingo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso. Sergei Ryabkov, quien se reunirá en la capital italiana con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Plantearemos con insistencia a la parte estadounidense todas nuestras posiciones, incluida la inadmisibilidad de una intervención militar y, en general, de la injerencia exterior ilegal y de las presiones contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Agregó que en las conversaciones Rusia intentará buscar vías para impulsar el diálogo entre el gobierno y los opositores venezolanos, dijo el diplomático ruso, citado por la agencia Interfax. En este asunto Moscú y Washington mantienen posturas diametralmente opuestas, pero esto no debe ser motivo para no hablar de ello, subrayó Ryabkov. Al mismo tiempo, indicó que le comunicará al enviado especial estadounidense que Rusia defenderá su cooperación con el gobierno de Venezuela. Desde luego, insistiremos en que toda la cooperación entre Moscú y Caracas es absolutamente legal, dijo Ryabkov, que advirtió de que los intentos de torpedearla tienen un impacto en el estado de las relaciones ruso-estadounidense y en las relaciones de Rusia con otros países que actúan del mismo modo que Estados Unidos. El viceministro ruso indicó que no se pueden obviar estas acciones que, en un contexto más amplio, tienen un efecto claramente negativo. Rusia califica de inadmisibles las agresiones de Estados Unidos, pero haremos todo para defender nuestra cooperación con Caracas, enfatizó. Contra Venezuela, Moscú anunció que mantendrá con Venezuela la cooperación en los campos de energía y asistencia militar, pese a la política de agresión estadounidense. El vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov, anunció que la próxima semana se entrevistará con el enviado especial de Estados Unidos, EU, para Venezuela, Elliot Abrams, a quien le dirá claramente que es inadmisible una intervención militar en el país suramericano. El planteamiento central de la reunión, a celebrarse el martes 19 en Roma, Italia, será que resulta inaceptable una intervención militar por parte de Estados Unidos. Inadmisibles otras formas de presión sobre el gobierno legítimo en Caracas, expresó el viceministro, según un reporte de Sputnik Novosti. La presión que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejerce sobre compañías rusas por mantener vínculos económicos con la nación suramericana, también será otro tema importante que Ryabkov abordará con Abrams. El funcionario sostuvo que el gobierno del presidente Vladimir Putin mantendrá la cooperación con Caracas en los campos de la energía y la técnica militar, a pesar de la presión estadounidense. Seguiremos fomentando una cooperación normal, absolutamente natural, mutuamente ventajosa y legítima en diversos ámbitos, tales como energía, producción del petróleo, minería o cooperación técnica militar, que hemos ido desarrollando exitosamente a lo largo de varios años, enfatizó.